Muy buenas tardes a todas y a todos. La idea de esta sesión de Derecho Internacional Privado es que podamos reflexionar en torno al último de los temas, a la última de las cuestiones relativas al estatuto personal. Me refiero a, en este caso, la lección 16 relativa a las sucesiones internacionales, ¿no? Es un tema de sumo interés y así las cifras lo atestiguan, ¿no? Tenéis que pensar que solo en la zona comunitaria, en la zona de la Unión Europea, se formalizan ante notario alrededor de 450.000 herencias entre ciudadanos de diferentes países al año. Estamos hablando de una cifra que económicamente representa más de 123.000 millones de euros. Yo creo que es un tema que merece la pena que se observe en la medida en que, bueno, pues nos referimos a las consecuencias jurídicas que conlleva el hecho físico de la muerte. Porque tarde o temprano a todos algún día nos tocará, y si el sujeto tiene una nacionalidad que no es la del foro, si el sujeto reside en un país que no es aquel del que él es nacional, pues lógicamente nos encontramos con problemas de derecho internacional privado que se circunscriben básicamente a la competencia judicial internacional, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución, y que merecen una respuesta. Y esa respuesta va a venir representada por un reglamento europeo. En alguna ocasión en clase ya os he hablado del reglamento europeo, es el reglamento 650/2012, que en vuestros materiales lo tenéis recogido en las páginas 441 y siguientes. Es un reglamento del año 2012, pero un reglamento que no fue de aplicación hasta el 17 de agosto del año 2015. Desde el pasado 17 de agosto del 2015, el marco jurídico en materia de sucesiones internacionales en derecho internacional privado viene representado por este reglamento. Quiero que nos detengamos en las cuestiones básicas en relación con la competencia judicial internacional y la ley aplicable sobre esta materia concreta y extraídas del propio reglamento, ¿de acuerdo? Es un reglamento que lo que en la práctica ha representado ha sido, sin ninguna duda, bueno, pues un desplazamiento casi total de las soluciones de régimen autónomo en materia de competencia judicial internacional y un desplazamiento definitivo de las soluciones en derecho aplicable en esta materia concreta. Eso significa que todavía seguimos en defecto de aplicación del reglamento, pudiendo acudir a la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras la reforma del 2015, a los foros que ahí se prevén en los foros generales del 22 bis, del 22 ter y un foro específico que hay en la letra G, si no recuerdo mal, del 22 quater, de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, pero siempre en defecto de la aplicación del propio reglamento, de los foros de competencia judicial internacional del reglamento. Y en ley aplicable sí que el reglamento lo que ha supuesto es una jubilación definitiva, un desplazamiento definitivo del 9.8 del Código Civil. Eso no quita en la práctica, como siempre os vengo significando, que cuando vosotros ante un escrito procesal tengáis que justificar la existencia y aplicación al supuesto del propio, en este caso del propio reglamento 650/2012, que tengáis que decirle al tribunal que en ley aplicable las soluciones que prevé el reglamento nacen del desplazamiento del artículo 9.8. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacerlo de una forma muy sencilla, vamos a simplificar mucho. En esta materia yo os dejé en la carpeta de materiales de esta lección 16 un texto escrito, ¿no? Que hemos preparado desde el área, como venimos haciendo en lecciones anteriores, donde viene todo recogido de una forma bastante práctica y muy sencilla. Y luego, por otro lado, tenéis un documento que es el capítulo de un libro sobre sucesiones, en el que un servidor junto con la profesora de la Universidad de Valencia, María Elena Cobasco Viella, pues trabajamos el reglamento de sucesiones, ¿no? Me remito a lo que ahí se recoge
en cuanto al estudio, porque aquí básicamente lo que yo quiero es las cuestiones más básicas esbozarlas. El juego del reglamento es bastante complejo y bueno, pues yo creo que iría más allá de lo que es una clase de Derecho Internacional Privado, pero sí que al menos me gustaría que los elementos fundamentales, sobre todo en competencia judicial internacional y en ley aplicable, los tengáis muy presentes. Porque en reconocimiento y ejecución lo que hace el propio reglamento es articular en los artículos 39 y siguientes un reconocimiento cuasi automático, ¿no? Es decir, sigue un poco la senda de Bruselas 1 bis, Bruselas 2 bis, en esa materia concreta, ¿no? Incluso el protocolo de la Haya en obligaciones alimenticias, ¿no? Y lo que de alguna manera los reglamentos en regímenes económico-matrimoniales, lo que hace de alguna manera aquí en reconocimiento y ejecución es establecer un sistema de reconocimiento cuasi automático, ¿no? Mero cumplimiento de una serie de motivos de denegación previstos en los artículos 39 y siguientes y ya está. Me quiero centrar en la competencia judicial internacional y en la ley aplicable, ¿de acuerdo? Me centro en esas dos cuestiones, ¿no? Insisto que el reglamento lo que hace es simplificar el marco jurídico en materia de sucesiones internacionales para las personas físicas, ¿no? que de alguna manera tienen la necesidad de resolver problemas de este tipo. La principal novedad, a mi modo de ver, que presenta el reglamento es que se abandona el principio de nacionalidad que primaba hasta la fecha y se opta por una sola ley aplicable. Ya lo veréis, la del estado donde el fallecido tenía su residencia habitual, ¿no? En el momento de su muerte, ¿no? Salvo que hubiera optado previamente y ante notario por la ley de su nacionalidad. Es decir, cambia el paradigma a efectos de ley aplicable, luego me referiré a ello, ¿no? Por otro lado, el reglamento lo que hace es optar por un único órgano competente, ¿vale? Que será bueno, el juez o el notario, ¿no? En caso de que esté previsto así en el ordenamiento jurídico del Estado miembro correspondiente, en nuestro caso el juez del lugar de residencia habitual del fallecido en el momento del fallecimiento, ¿no? En el momento del óbito, ¿no? Cuando hablamos del reglamento en materia sucesoria, hablamos de sucesiones mortis causa, evidentemente, y es un reglamento que es de aplicación a 25 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, en la medida en que Reino Unido, Irlanda y Dinamarca quedan fuera. Pero el hecho de que Reino Unido, Irlanda y Dinamarca queden fuera no significa que puedan, entre comillas, sufrir la aplicación del reglamento, en la medida en que vosotros sabéis que este reglamento, al ser calificado de erga omnes, es decir, de tener una eficacia erga omnes, de ser de aplicación universal, en la práctica basta con que se declare competente el órgano jurisdiccional o el notario, es decir, la autoridad pública de uno de esos 25 Estados miembros de la Unión Europea, signatarios del mismo, del reglamento, para que sea de aplicación respecto de incluso sujetos que sean nacionales de Estados no firmantes, no participantes de dicho reglamento, ¿no? Esa es la fuerza que tiene ese carácter erga omnes, ¿no? Que se predican de los reglamentos europeos tras la adopción de las normas de derecho internacional privado a través del procedimiento de codecisión, consecuencia de la reforma de Ámsterdam del 97, ¿no? Bien, vayamos a cuestiones de competencia judicial internacional y de ley aplicable. Y lo vamos a hacer a través de un supuesto práctico. El supuesto práctico que en esta lección os he planteado, ¿no? Si lo tenéis delante será bastante más sencillo, ¿de acuerdo? Mirad, el caso que yo os planteo es el de Steve Ray Vaughan. Es un ciudadano del estado de Texas, Estados Unidos, y residente en Málaga. Él estuvo casado con Rebecca Clark, una ciudadana norteamericana también, de quien se divorció en el año 79. Una vez obtenido el divorcio, se casa con Juanita Rivero, una ciudadana española de la que tuvo 2 hijos, Paquito y Juanito. Tiempo después, interpone una demanda de nulidad de su matrimonio contra Juanita, que es definitivamente resuelta por el Tribunal Supremo, que declara la nulidad del matrimonio, si bien conservando la esposa y los hijos todos sus derechos.
Steve de nuevo contrae matrimonio, este es un campeón, con una súbdita sueca llamada Deborah Harris, que tiene ya un hijo de otro matrimonio anterior. El 28 de diciembre del 97, Steve fallece en Málaga sin tener nueva descendencia de su último matrimonio, dejando como patrimonio varios inmueblecitos en España, en el Reino Unido, y una colección de obras de arte expuestas en su cortijo sito en tierras andaluzas. Paquito Baujan y su hermano Juanito, recordar, fruto de su matrimonio con Rebeca Clark, domiciliados en Málaga, interponen demanda ante el juzgado número 1 de Málaga, en la que solicitan que se declare la nulidad del testamento otorgado por su padre en Málaga, por el que instituyó heredero a su hermano Billy Baujan, al hermano de Steve, un ciudadano norteamericano residente en Texas. La pretensión se fundaba en que, según la ley de Texas, la desheredación de los descendientes había de ser expresa y nominal. En esa misma ley, la del Estado de Texas, también establecía que la ley aplicable a la sucesión vendría determinada por el domicilio del causante, aunque respecto a los inmuebles se debía atender a la ley del lugar donde estén sitos. Bueno, evidentemente estamos ante una situación privada internacional, aquí respiramos derecho internacional privado, bueno, varios elementos de extranjería, nacionalidades, de Steve, de Rebeca, de Juanita, de Paquito, de Juanito y de Billy Baujan, ¿de acuerdo? Situación privada es evidente. Aquí la situación privada y en sucesiones, no quiero que os confundáis, siempre va a venir representada por la demanda que interpone el que ha sido declarado heredero, el que piensa que debía de ser declarado heredero, el que impugna el testamento, contra el que ha sido declarado heredero. Aquí no se demanda al causante, el causante ya ha fallecido, el causante no está en una relación conflictual porque no existe un conflicto entre el causante con aquellos que piensan que han sido declarados herederos. El que piensa que debía de ser declarado heredero debe demandar al que ha sido instituido heredero. En este caso, quien demanda o quienes demandan son Paquito y Juanito. Y Paquito y Juanito demandan al tío Billy, que es el que ha sido declarado heredero por su padre, que es el causante, Steve Ray Baujan. Bien, nos encontramos entonces ante una demanda interpuesta por dos ciudadanos que tienen doble nacionalidad, presumimos, hispano-estadounidense, españoles porque su mamá, Juanita Rivero, era española, y estadounidense porque su papá, Steve, era ciudadano americano, con residencia en España, porque en el supuesto se dice que están domiciliados en Málaga. ¿A quién demandan? Pues demandan al tío Billy. El tío Billy es un ciudadano norteamericano con residencia en Texas, en Estados Unidos. Bien, sin la existencia del reglamento 650/2012, vosotros me resolveríais el supuesto a efectos de determinar la competencia judicial internacional con la Ley Orgánica del Poder Judicial en la mano. Acudiríais, en este caso, por ejemplo, al 22 quater letra G, y el 22 quater letra G, en este caso concreto, le daría la competencia, vamos a ver, a los tribunales españoles cuando el causante hubiera tenido su última residencia habitual en España, o cuando los bienes se encuentren en España y el causante fuera a España en el momento de su fallecimiento, ¿no? Es decir, por la primera condición, conexión del 22 quater letra G, el causante hubiera tenido su última residencia habitual en España, podríais perfectamente demandar ante los tribunales españoles. Esto hubiera sido antes de, hemos dicho, el 17 de agosto del 2015, ¿no? ¿De acuerdo? El supuesto lo planteamos hoy día, y hoy, ¿de acuerdo? 19 de mayo del 2020, tenemos que recurrir al reglamento 650/2012. Un pequeño inciso, el 22 quater letra G, así como el 22 bis y el 22 ter, sumisión expresa tácita y domicilio del demandado en España, serían foros de competencia a los que podríais acudir en defecto de aplicación del reglamento 650/2012. ¿De acuerdo? En este caso concreto, si acudimos al reglamento, para mí la clave la tenéis en dos criterios de determinación de la competencia, ¿no? El reglamento en este sentido es bastante significativo.
El reglamento lo que nos dice que es, dicen, vamos a ver, y es importante que esto lo recordéis, ¿no? Os vais, por favor, en el propio reglamento, vamos a ver, artículo 4, si no recuerdo mal. Perfecto. Artículo 4 y siguientes, efectivamente, ¿no? Fijaros que ahí tenéis la determinación de la competencia, ¿vale? Fijaros que la competencia general viene determinada por el artículo 4 y el artículo 4 nos dice que los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento, pues tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión, ¿de acuerdo? Luego la regla general, artículo 4, es tribunales competentes los del Estado miembro de la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento. En el caso que nos ocupa, serían competentes los tribunales españoles, porque el causante, Steve, tenía su última residencia en España, en concreto en Málaga, ¿vale? A continuación, el propio reglamento, artículos 5 y siguientes, articula otros criterios de determinación de la competencia que están conectados con la elección de ley aplicable, ¿de acuerdo? Que son los criterios previstos en el artículo 5, 6 y 7, el 8 también, 5, 6, 7. Bueno, ahí simplemente nos habla de la competencia judicial internacional cuando hay una elección de ley aplicable. No creo que sea necesario que lo tengáis ahora presente. La idea y el criterio de determinación de la competencia general es la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento. ¿De acuerdo? Hay dos criterios más de determinación de la competencia que quiero que recordéis. Uno sería la sumisión tácita, ¿de acuerdo? Prevista en el artículo 9, la comparecencia y el entrar a discutir el fondo del asunto por parte del demandado, y sobre todo la competencia subsidiaria a esa regla general de la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento del artículo 10. El artículo 10 lo que nos está diciendo que es que aun en el supuesto de que el causante no tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento en un Estado miembro, los tribunales del Estado miembro en el que se encuentren los bienes de la herencia serán competentes para pronunciarse sobre el conjunto de la sucesión. Y luego condiciona, lógicamente, la competencia judicial internacional a que, el causante poseyera la nacionalidad de dicho Estado miembro en el momento de su fallecimiento, o B, que el causante hubiera tenido previamente su residencia habitual en dicho Estado miembro. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Y cuando ningún tribunal de un Estado miembro sea competente en virtud del apartado primero, lo que acabamos de señalar, los tribunales del Estado miembro en el que se encuentren los bienes de la herencia serán no obstante competentes para pronunciarse sobre dichos bienes. Al final lo que nos está diciendo que es el reglamento, y quedaros con esa idea, criterio general, residencia habitual del causante, criterio subsidiario, bienes, ojo, y define muy bien que en este caso, bienes de la herencia, se habitual en el momento, vale, bienes de la herencia, no está hablando de bienes muebles o inmuebles, sino bienes en general, tanto inmuebles como muebles, en un Estado miembro. Esa elección está condicionada, ¿de acuerdo? Esa elección o determinación de la competencia estaría condicionada según prevé el 10.1, pero luego, como en el apartado segundo nos dice que en todo caso me da igual si hay bienes en un Estado miembro, son competentes los tribunales de ese Estado, yo me quedo con la residencia habitual como primer foro de competencia. En su defecto me voy a ir a la situación de bienes, muebles o inmuebles en un Estado miembro, y luego tengo la posibilidad de la sumisión tácita en algún caso y tengo la posibilidad de la determinación de la competencia en función de la elección de ley aplicable. Pero residencia y yo creo que bienes nos vendrían muy bien. Artículo 4, artículo 10. Esa es la idea general, ¿no? En el caso que nos ocupa, pues con carácter general, el artículo 4 nos lleva a darle competencia a los tribunales españoles. Si el causante no hubiera tenido su último domicilio en España, le hubiéramos dado la competencia también a los tribunales españoles sobre la base del artículo 10, en la medida en que existían bienes en territorio español.
en concreto varios bienes inmuebles en España y una colección de obras de arte puestas en su cortijo situado en tierras andaluzas. Con lo cual 4.10, esa es la idea, ¿no? Una vez que hemos determinado la competencia judicial internacional, nos vamos a la ley aplicable, ¿no? En cuanto a la ley aplicable, vamos a simplificar también mucho, ¿no? Yo quiero que a efectos de ley aplicable os quedéis con una idea clara, es decir, el criterio de la determinación de la ley aplicable sobre la base de la nacionalidad, la nacionalidad del causante en el momento de su fallecimiento desaparece. Es el criterio que, por ejemplo, prevé nuestro 9.8 del Código Civil y cambia de paradigma porque pasamos de la nacionalidad a la residencia, ¿no? Eso significa que la ley aplicable no va a venir determinada por la nacionalidad del causante, salvo que así expresamente lo quiera el sujeto y que en vida, lógicamente, y ante notario, haga una elección de ley aplicable, opte por esa ley aplicable, ¿no? Pero si no lo hace, la mayoría de extranjeros que residen en España lo hacen, lo hicieron en su momento, modificaron sus testamentos antes de la entrada en vigor en el año 2015, en agosto de 2015 del reglamento, e hicieron una elección de ley aplicable expresa, sujeta a su ley nacional, y lo incorporaron en sus propios testamentos, ¿no? Pero aquellos que no lo hicieron en su momento o que no lo han podido hacer en la actualidad, que tengáis claro que la ley aplicable va a venir determinada por la ley del estado de la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento. Esa es la regla que prevé el artículo 21 del reglamento, salvo dice que se demuestre que en el momento del fallecimiento mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con un estado distinto, en cuyo caso se aplicará la ley de ese último estado, ¿no? No sé, pensemos a lo mejor en un ciudadano británico que tiene su segunda residencia aquí en España, sigue empadronado en territorio británico y se encuentra de vacaciones en territorio español y, bueno, pues fallece aquí. Bueno, en principio la ley aplicable sería artículo 21, apartado primero, la ley española, pero si demostramos que los vínculos más estrechos se tienen con otro país, en este caso con el Reino Unido, pues la ley aplicable sería la ley británica. Tendríamos ya un problema de alegación y por el derecho extranjero, pues estamos en el sede de ley aplicable, recordarlo, ¿vale? Pero si no se puede demostrar, y esto es a juicio del órgano jurisdiccional, esto es una válvula de escape que tiene de las previstas, como ya veremos en su momento, en el Reglamento Roma 1, de hecho es una copia del Reglamento Roma 1, de ley aplicable en materia de obligaciones contractuales del artículo 4, bueno, pues si no podemos demostrar que existen esos vínculos manifiestamente más estrechos con un estado distinto, al final nos vamos a ir a la ley del lugar donde el causante hubiera tenido su última residencia. Eso sí, si el causante en vida opta por la ley del estado de su nacionalidad, esa ley prevalecerá sobre la ley del estado de la residencia habitual del causante al momento de su fallecimiento. En el caso práctico que tenemos, Steve fallece en territorio español, no sabemos, es decir, si hubiéramos resuelto antes de agosto del 2015, la ley aplicable sería la ley del estado de Texas, 9.8 del Código Civil. Después del 17 de agosto del 2015 me voy al reglamento, tengo encima de la mesa los artículos 21 y 22 y además, si queréis, por ese orden o al revés, 22 primero y 21 primero. El 22 nos llevaría a la ley de la nacionalidad del sujeto. Si hubiera optado por ella, lo desconocemos, pero si hubiera optado por ella en vida, la ley aplicable sería la ley del estado de Texas, la ley estadounidense, y si no hubiera optado por ella, el artículo 21 en su apartado primero me llevaría a la ley española como ley de la última residencia del causante, salvo que vínculos manifiestamente más estrechos se tengan con un estado distinto, en cuyo caso se aplicaría la ley de ese último estado, artículo 21.2. Digamos que a la hora de establecer los criterios de determinación de ley aplicable, el 9.8 lo jubilamos, ¿de acuerdo? Y yo tengo en primera instancia el 22.1, en su defecto el 21.1, en su defecto el 21.2
de el reglamento 650/2012, ¿no? Una última cuestión que se plantea aquí en el supuesto práctico, os digo, la posibilidad de intervención del reenvío. El reenvío es algo que vimos en su momento, recordar, es la posibilidad de que la existencia de una norma de conflicto española nos lleve a un derecho extranjero y esta a su vez de nuevo nos traiga al derecho del foro. Aquí es posible que el reenvío se pudiera producir si el señor Steve Ray Vaughan hubiera optado por su ley nacional, la ley del Estado de Texas. Bueno, aquí nos encontraríamos ante un reenvío de primer grado en la medida en que al final del supuesto yo os digo que la ley del Estado de Texas establece que la ley aplicable a la sucesión viene determinada por el domicilio del causante y respecto de los inmuebles se atiende a la ley del lugar donde se hallan en sitio. Luego aquí tendríamos que si él hubiera optado por la ley del Estado de Texas, por reenvío de primer grado, llegaríamos a la ley española, última residencia del causante o residencia del causante, y a la ley española también respecto de los inmuebles que están en España y a la ley británica respecto de los inmuebles que tiene en territorio español. Ley española también cubriría la herencia respecto de la colección de obras de arte que tiene expuestas en su que tenía expuestas, en su cortijo en tierras andaluzas, ¿no? Ahora mismo no tenemos esa posibilidad del reenvío en la medida en que, si no he elegido ley aplicable, hemos optado, artículo 21.1, por la ley española como ley del Estado de la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera yo creo que esa opción del reenvío siempre la vais a tener ahí, ¿no? Luego, resumiendo, es un supuesto que a fecha de hoy, si lo tuviéramos que resolver, hoy 19 de mayo de 2020, la idea es muy sencilla, estamos ante una situación privada internacional, hay múltiples elementos de extranjería, una relación privada clara, en que los demandantes son aquellos que entienden que debían de ser declarados herederos, que demandan contra aquel que ha sido instituido heredero, en este caso el hermano del causante, su tío, y son los sobrinos quienes demandan al tío y lo van a poder hacer ante los tribunales españoles. Reglamento 650/2012, el artículo cuarto es el que determina la competencia en este caso concreto, ¿no? Si el artículo cuarto no hubiera operado, nos hubiéramos ido entonces al artículo 10 y la competencia la podrían seguir teniendo los tribunales españoles en la medida en que existen bienes, muebles e inmuebles que están situados en territorio español. Y España es uno de los 25 Estados miembros, parte del reglamento sucesorio, ¿no? A efectos de ley aplicable, el 9.8 queda desplazado por el reglamento 650/2012. Tenemos dos criterios y por este orden. Primero, artículo 22, ley del estado de la nacionalidad del causante en el momento de su fallecimiento, ley que han tenido que elegir el documento escrito, ¿de acuerdo? Lo normal es que se haga en el propio testamento o una modificación posterior del testamento ante notario, aunque cabría también la posibilidad, esa es mi opinión, de una elección de ley aplicable en documento privado, en presencia de dos testigos, igual que cabe la posibilidad de otorgar testamento hológrafo, por ejemplo, ¿no? En presencia de dos testigos y en documento privado de su puño y letra, pero lo normal es que los extranjeros que se encuentran en territorio español optaran en su momento bien por la modificación de su testamento, incluyendo una cláusula aplicable sobre la base del 22.1 del reglamento, o bien que no lo hicieran y que en documento posterior hubieran optado por esa ley aplicable, o bien que aquellos que otorgan ex novo testamento pues ya incluyan esa cláusula de ley aplicable, ¿no? En defecto de ley nacional, pues pasaríamos por la ley, en este caso del estado de la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento, artículo 21.1, salvo que la autoridad pública entienda, en nuestro caso el juez, entienda que el contrato, el supuesto presenta, digo contrato porque como viene de ese, como os decía, del viejo 4 del reglamento Roma 1, en este caso que el supuesto tenga o mantenga unos vínculos manifiestamente más estrechos con un estado diferente al de la última residencia habitual del causante, en cuyo caso pues el tribunal entenderá que es de aplicación esa ley. La posibilidad de que el reenvío actúe de primer grado siempre va a estar ahí, ¿de acuerdo? Cuando la ley aplicable sea una ley extranjera y esta de nuevo nos traiga al derecho del foro. Finalmente habría que resolver con la ley del foro.
Y nada más, con esto yo creo que tenéis, yo creo que los elementos básicos suficientes de lo que es la materia sucesoria. No quiero tampoco que os compliquéis en demasía, ¿no? Darle un vistazo al material que os he dejado, material escrito de esta lección, y trabajar la lección a partir del supuesto práctico que también tenéis recogido en la pestaña de materiales. A partir de ahí, con tener claro el juego del reglamento 650/2012, el desplazamiento cuasi definitivo de las normas de competencia judicial en Ley Orgánica del Poder Judicial y definitivo del 9.8 del Código Civil, yo creo que más que suficiente, porque a efectos de reconocimiento y ejecución nos vamos a un reconocimiento cuasi automático previsto en los artículos, como decíamos, 39 y siguientes. Hay una parte del reglamento que es la relativa al certificado sucesorio europeo, pero creo que no es el momento de abordarlo. Nosotros no lo vamos a abordar en lo que se corresponde con los contenidos del programa de la asignatura. Eso merecería, bueno, pues un tratamiento mucho más completo y mucho más complejo, y lo podríamos dejar para esos seminarios, cursos, etcétera, que en algún momento se ha anunciado que, bueno, pues de cara al próximo curso podemos plantear para ir complementando, ¿no? Acompañando algunos temas que no se han abordado en este cuatrimestre, ¿no? Puede ser ese, puede ser la sustracción internacional de menores, puede ser el de los regímenes económico-matrimoniales, porque en definitiva un servidor lo que hace es optar por el ABC del derecho internacional privado. Si eso queda claro, suficientemente claro, yo me doy por satisfecho. Nada más. Bueno, pues la próxima sesión más y mejor, y entraremos ya en el estudio del estatuto patrimonial y estatuto real, donde, bueno, pues diferentes reglamentos europeos van a tener su protagonismo, y donde pues el verdadero, yo creo que artista y artífice en soluciones de ley aplicable, como vosotros bien sabéis, va a ser el artículo 10 del Código Civil. La próxima vez más y mejor. Hasta la próxima.